Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Vamos hoy con una palabra muy poderosa de parte de nuestro Señor al pueblo de Venezuela, cada rincón en el mundo me está escuchando. ¿De qué se alimenta el miedo? Es la palabra esta semana. ¿De qué se alimenta el miedo? ¿Sueles experimentar miedo? ¿Alguna vez has experimentado el miedo? El miedo, una de las almas que está usando las tinieblas en estos tiempos. Sobre todo a los hijos de Dios han tenido miedo en estos tiempos, han estado atemorizados. El miedo tiene su fundamento en las mentiras. Por lo menos yo me recuerdo cuando era niño, tenía miedo en las noches, tenía ganas de ir al baño y no podía. El miedo me atacaba. Hay algo horrible que ocurre, no sé a cuánto les ha ocurrido esto, de que como los gatos pelean con las gatas y lloran. Es un ruido horrible y eso ocurría en mi casa en las madrugadas y a mí me atacaba el miedo. Tuve muchos años sufriendo siendo niño, aún cuando era adolescente, tenía miedo. Pero después que acepté a Jesucristo y comencé a creer en Él, el miedo se fue de mi vida. Miedo tiene que ver con la fe, porque el miedo es lo contrario a la fe. Entonces, cuando tú tienes miedo, tu fe te está haciendo falta, te está fallando. Sabes, tú alimentas el miedo. Nosotros mismos alimentamos el miedo. ¿De cómo lo alimento? Hay muchas formas de alimentar el miedo. Nosotros atraemos esa atención a nuestra vida. Y eso va creciendo dentro de nosotros. Es un monstruo. Tu pensamiento te va envolviendo el miedo. ¿Y cómo yo puedo combatir el miedo? Sencillo, con las promesas de Él. Hay muchas promesas en la Biblia, con los buenos pensamientos. Cuando te vienen a tu mente esos pensamientos que te ataca el miedo, ahí es donde actúa la fe con las promesas del Señor y comienzas tú a creer en Él y todas las promesas, todos esos pensamientos, todo lo que Dios te dice, ahí tú comienzas a derrotar el miedo porque lo estás alimentando perfectamente. Pero si tú lo alimentas con la comida incorrecta, déjame decirte que eres presa fácil de las tinieblas. Hoy vas a ser libre del miedo. Te hago una pregunta a usted, a ti hermano que has aceptado al Señor. ¿Tú te arrepentiste? ¿De qué sirve el arrepentimiento si no le confiamos o no creo en Dios? ¿De qué nos sirve? Mira lo que dice el libro de Marcos 1:15. Aquí está hablando el Señor diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Aquí me habla que tenemos que arrepentirnos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero tengo que creer en el Evangelio del reino. ¿Sabe? El apóstol Pablo dijo: el Evangelio es poder de Dios. Entonces yo tengo que comenzar a creer. Entonces, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada arrepentirme si no creo en Él. Tenemos que comenzar a creer. Cuando tú comienzas a creer, ya tú comienzas a cambiar tu pensamiento y tu atención deja de alimentar el miedo. Tu atención deja de irse a las cosas malas, se va a la preocupación, se va a la angustia. Hay muchas promesas en la Biblia. Por ejemplo, si vamos al libro, como Pablo le habló a Timoteo en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, aquí hay algo muy poderoso, una realidad. Pero yo tengo aquí donde cuando te ataque el miedo, cuando te venga esos pensamientos, cuando te venga la angustia, cuando te venga el temor, tú tienes que traer la palabra a tu corazón. Mira lo que promete, mira lo que Dios te dio. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. O sea que el espíritu de temor y la timidez
es un demonio del diablo. Eso viene de las tinieblas. Entonces cuando eso viene a tu mente, ya sabes, cuando tú eres tímido, no te gusta hablar, cuando tú estás lleno de miedo, inmediatamente tienes que confrontarlo con esto, porque aquí es donde viene la promesa. Dice, sino de poder, amor y autodisciplina. En otra versión dice dominio propio. Eso fue lo que Dios te dio. Entonces tú choca, saca de tu mente. Dios te dio fue poder, te dio amor, dominio propio. Y depende de ti, depende solamente de ti con qué lo alimentas, con qué lo estás alimentando, con la palabra de Dios o lo estás alimentando con la voz que viene de las tinieblas, la voz que te habla. ¿Qué voz estás escuchando? Déjame decirte que hay dos. Si tú escuchas dos voces, dice que yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí porque escuchan mi voz y yo las guío. Déjame decirte que si tú estás oyendo la voz del buen pastor no puedes tener miedo. Si tú estás teniendo miedo es porque estás escuchando la otra voz, la voz de las tinieblas, la voz del enemigo. Entonces quiere decir que ya Jesús no es tu pastor, que tú eres hijo del diablo. Entonces cuando yo escucho la voz de Dios, estoy escuchando la voz correcta. Entonces tú decides qué voz escuchas. Entonces, ¿qué estás alimentando? Porque Dios te prometió fue poder, amor y dominio propio. Tú tienes poder para echar todo pensamiento que no está alineado a los pensamientos de Dios. Tú tienes poder para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Es una decisión tuya hoy ser libre del temor. Es una decisión tuya. Ya Dios te libertó porque Dios no te dio espíritu de cobardía. Ese demonio no viene de parte de Dios. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Juan 1, 4, 18. El amor, en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Vamos a leerlo en otra traducción. Primera de Juan 4, 18. Traducción Nueva Viviente. Mira cómo dice: esa clase de amor, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Cuánto estás experimentando el amor de Dios? ¿Cuánto tú le estás creyendo? Para experimentar el amor de Dios, yo tengo que creer en Él y en sus promesas. En el nombre de Jesús, estás siendo libre en este momento. Hay liberación allí donde estás, porque no es de Dios que tú tengas miedo. Y en estos tiempos, en medio de pandemia, muchas personas se han apartado del Señor. ¿Por qué? Porque no nos hemos esforzado y no hemos sido valientes. Mira lo que nos dice la Biblia, el consejo que el Señor le dio a Josué. Es algo muy poderoso. No es una opción ser valiente. No es una opción. Dice el libro de Josué capítulo 9. Mi mandato es una orden, no es que si te parece o no te parece, si te gusta o no. Sé fuerte y valiente. ¿Qué tienes que ser? Fuerte y valiente. No me están diciendo que tengo que ser cobarde. No tengas miedo, ni te desanimes. ¿Estás desanimado? Ya tú sabes que si estás desanimado no viene de Dios. Ya sabes que si no te estás esforzando tampoco viene de Dios. Ya sabes que si estás teniendo miedo tampoco viene de Dios. ¿Qué voz estás escuchando? Si estás escuchando la voz del buen pastor, te dice: yo estaré contigo. Y es como dice: porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Entonces yo tengo que creer que el Señor está conmigo. Entonces tienes que echar fuera todo temor de tu vida en el nombre de Jesús. Vamos, es una decisión tuya hasta cuando sigues escuchando la voz incorrecta. Comienza a oír la voz de tu pastor. ¿Tienes miedo? ¿Tienes angustia?
háblale. David dijo en el Salmo: en angustia clamé al Señor, y Él de su trono escuchó mi clamor. Entonces, cuando estés angustiado, vengas aquí, llega a los pies del Señor y dice: Señor, tengo una debilidad. ¿Tienes una debilidad que es tener miedo, tener angustia, tener temor? Háblale al Señor en intimidad, en esa oración, allí en intimidad con Él, detrás de tu puerta. Cierra tu puerta y ve al Padre en tu aposento. Dijo David en el Salmo 67, y llega y le dice al Señor: si yo no hubiese confesado mis pecados en el corazón, Dios nunca me hubiese escuchado. Así que si tú sabes que tienes miedo, tienes un pecado allí dentro en tu vida, confiésaselo a Dios y dile: Señor, yo soy débil, porque tú fuiste hombre y conoces mis debilidades. Dios conoce que tú eres débil. Entonces es el momento, en este momento, en esa oración, ahí detrás de la puerta, donde tú le vas a confesar a Dios esa debilidad y ese miedo. Vamos, en el nombre de Jesús, levanta tus manos allí, que vamos a orar por ti. Va a haber liberación allí donde tú estás siendo libre en este momento. Vamos, con tiempo de comenzar a creer en las promesas de Él. Hoy eres libre del temor. Colócate las manos en tu mente, aquí en tu cabeza, agárratela en este momento, porque estás siendo libre en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le ordeno ahora: todo espíritu de miedo sale de tu mente, de tus pensamientos. Vamos, fuera, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de miedo, todo espíritu de apatía, ahora de timidez. Vamos, en el nombre de Jesús hay liberación ahora, hay liberación, hay liberación. Hay una mujer que está llorando en este momento porque no podía dormir. Hay una mujer que estaba pánico, estaba aterrorada porque acabas de salir del COVID y tienes mucho miedo todavía, de angustia. Vamos, estás sufriendo de depresión, no duermes en las noches, estás siendo libre en el nombre de Jesucristo. Todo miedo se ha ido. Vamos, las bocas del infierno se cierran. Deja de estar alimentando al miedo. No lo alimentes más en el nombre de Jesús. Es una decisión si tú quieres ser libre del miedo, porque no fue lo que Dios te prometió. Te dio poder, dominio propio. Y Dios quiere que lo conozcas a la plenitud. A medida que tú te acerques a Él, a medida que tú comienzas a desarrollar esa intimidad, comenzarás a conocer el pleno amor de Dios y ya no tendrás miedo. Así que en el nombre de Jesús te bendigo. Has sido hoy libre. Es una decisión tuya. Ya Dios te prometió y comienza a creer en sus promesas. No tienes por qué desconfiar de Él. En el nombre de Jesús, bendiciones a todos.